Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra de Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Hermanos, este pasaje del Evangelio nos pone a consideración, ante todo, por qué el Señor realiza milagros. Los milagros que la gente los buscaba y no dejaban en paz a Jesús, porque dice el texto que les salían al paso, les salían adelante, y que en cualquier parte donde sabían que se encontraban, ahí le llevaban a los enfermos. Estos milagros, nos enseñan a su estilo dos grandes verdades. 1. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios, porque solo Dios hace los milagros. Y segundo, Jesús es amor y compasión, de tal manera que todo aquel que lo busca con fe alcanza, si es para su conveniencia, sobre todo espiritual, lo que le está suplicando al Señor. En el Padre Nuestro nos enseña Jesús cómo tiene que ser nuestra petición a Él. Hágase siempre tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta espiritualidad de la divina voluntad, que se desarrolla magistralmente como don de Dios en Luisa Picarretta, una mujer italiana que tuvo revelaciones maravillosas acerca de este misterio divino, lo debemos de ir practicando todos los días de nuestra vida. ¿Deseamos curarnos? Sí. Pero, ¿qué somos capaces de hacer para alcanzar una curación? Quisiera que nos preguntemos qué clase de curación es la prioridad que busca usted y que busco yo. ¿Será que nos preocupa la situación de la enfermedad del alma cuando nos descubrimos enfermos de tal o cual pecado que nos atormenta y que no podemos superar? Pensemos. ¿Acaso somos capaces de hacer el mismo sacrificio que estoy dispuesto a hacer para curar de una enfermedad corporal que ya me dijeron los médicos y la ciencia que no hay nada que hacer y que eso es irreversible y que solo un milagro es posible o capaz de poderme sanar? Soy capaz, de hacer los mismos sacrificios que estoy dispuesto a hacer, incomodarme,
caminar millas, montarme en un avión para los que lo pueden hacer, peregrinar a tal o cual santuario, ya sea nacional o internacional, buscando la curación de un cáncer, de un diagnóstico, como dije, que ya no tiene revés, de una enfermedad que ya me dicen te queda nada más 6 meses de vida, 1 año de vida. Hago yo los mismos sacrificios cuando me doy cuenta que me está matando en mi corazón, por ejemplo, la envidia, el egoísmo, la lujuria, la ira, la soberbia, la codicia. Pues seamos sinceros. Y la verdad es que no nos inquietamos para buscar cómo superar y vernos librados por obra y gracia divina de esos males que nos están exponiendo el alma a la perdición, a la condenación eterna. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Por lo menos, dice el texto, querían tocar la punta de su manto. ¿Qué estamos dispuestos a tratar de hacer para superar los pecados que se han anquilosado y enquistado en tu vida y en la mía? ¿Cuántas veces actuamos sinvergüenzamente, justificando nuestro mal proceder, nuestra situación pervertida, diciendo que todo el mundo lo hace, o quizás esperando que a la hora de la salida de este mundo, pues el Señor nos conceda, y lo podemos decir, la gracia de morir confesados, de morir preparados para dejar este mundo y alcanzar sus divinas promesas. Dicen los maestros de espiritualidad que uno muere generalmente como ha vivido la mayoría de sus días aquí en la tierra. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil, aunque para Dios nada hay imposible. Pienso en San Dimas, por ejemplo, el buen ladrón que se arrepintió a última hora en la cruz. Y hay otros también que han alcanzado el cielo de una manera extraordinaria, aunque siempre se alcanza de manera extraordinaria, porque esto es puro don de Dios. Sin embargo, como vivimos los días en su mayoría en esta vida temporal, así nos va a sorprender la muerte. Si tú y yo estamos acostumbrados a vivir revolcándonos en el pecado, en la hipocresía, urdiendo contra el prójimo, conspirando contra el hermano, deseando males y trampeando para que los demás tropiecen y caigan, hermanos, ciertamente que está muy difícil que cuando nos sorprenda la muerte, nos encuentre preparados en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. ¿Por qué no empezamos a pedirle al Señor que nos libre, que nos sane, que nos cure el corazón, la conciencia, que ya quizás la tenemos encallecida, la tenemos endurecida, porque nos hemos vuelto hasta tibios, que es una enfermedad espiritual terrible? Y que el mismo libro de la Revelación, ahí en el Apocalipsis, dice que el que es tibio en su actuar, religiosamente hablando, será vomitado de la boca de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando alcanzar? Por el gran poder de Dios, no nos cansemos de pedir todos los días al Señor. Y hagámoslo por medio de la Inmaculada Virgen María, que nos dé la gracia de vivir y morir en comunión con Él y con los hermanos. No permitas, oh Madre, que viva y muera en pecado mortal. Así rezamos y cantamos los que amamos a la Virgen, porque mientras estamos bregando en este mundo,
mientras vamos nadando en medio de tantos peligros, tentaciones, tenemos que ir dando la lucha y tocando a Jesús para que Él nos vaya sanando el corazón y aquellas heridas que supuran y que no se van a cicatrizar por nuestra capacidad, sino por la divina gracia, es decir, por don de Dios. Pasé 26 años como párroco y rector de un santuario mariano nacional. Y en una ocasión, en una de las fiestas patronales, es decir, dedicada a la Virgen en su misterio de su limpia concepción, donde llegaban tantos periodistas y eran testigos, como suele suceder en los santuarios, de las gentes, de los peregrinos que llegan con fe y que entran de rodillas desde la puerta principal del templo, del santuario, de la basílica, para encontrarse con la Virgen Inmaculada representada en su venerada imagen, siendo, digo, los periodistas, los reporteros que les gusta vender sus noticias, siendo testigos de aquellas acciones de fe, me preguntaron en una ocasión: de todos los milagros que usted ha sido testigo que se han logrado aquí, por intercesión de María, ¿cuáles han sido los más impresionantes que usted nos puede contar? Y yo le contesté al que me entrevistaba: pues te voy a parecer un tanto ridículo si no sos persona de fe, porque lo más duro de curar y lo más difícil de sanar es el corazón de la persona. Más difícil aún que una parálisis, que un parapléjico, que una enfermedad cardíaca, que una enfermedad de la que sea incurable. Es más fácil curar el cuerpo que curar el alma. Pues los milagros que yo veo que son portentos, todos lo son, por supuesto, si no, no serían milagros, pero los más que pasan desapercibidos a los ojos de la ciencia, porque no les interesa, y a los que a mí me llama poderosamente la atención, son las conversiones de los corazones. Es decir, cuando una persona logra deponer su rencor, su encono, su odio, su furia, su deseo de venganza contra otra persona, y después de haber superado aquel odio y veneno en su corazón que lo intoxica, se siente liberado y puede tratar e incluso hacer favores con corazón de cariño sincero a quien tanto mal y tanto le ha perjudicado en la vida. Estos son los milagros más difíciles y que debemos de pedir constantemente, como enseña también el gran doctor angélico Tomás de Aquino. Nuestra oración debe ser todos los días: conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos. Esto es lo que debemos de pedir incansablemente. Es más, podríamos reclamar, como también he sido testigo que suele suceder en personas que hacen viajes lejísimos a los santuarios internacionales y famosos y vienen tal cual. Quizás vienen todavía en su silla de rueda como se fueron, o vienen todavía peor de sus enfermedades en el cuerpo y vienen frustrados y dicen: pues a mí no se me ha concedido esta gracia, este milagro de verme curado en mi cuerpo. Yo les digo, de nada sirve que levantemos los pies hasta la luna o hasta otro planeta si no tenemos fe. Esta gente que dice el Evangelio, sencilla, que no tenía conocimientos de alta teología, ni tampoco diplomas colgados en sus paredes de cursos o de grandes doctorados espirituales o dogmáticos. Esta gente que buscaba a Jesús y que quería tocarle la punta de su manto, tenía fe, y esto era lo que hacía posible alcanzar el favor.
a donde quiera que llegaba Jesús, a los poblados, ciudades, caseríos. La gente le tendía a los enfermos en la calle para que fueran curados. Esta es la fe que debemos procurar alcanzar por gracia de Dios. Esta es la fe que se pregunta el mismo Jesús en un fragmento del Evangelio. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Que la poderosa intercesión de la que es maestra de la fe, de la Virgen Purísima, nos favorezca para que nos mantengamos en esta fe santa y católica, y no nos cansemos de pedir como Santa Teresa de Jesús lo hacía: que viva, oh Señor, y que muera como hija, como hijo de esta iglesia. Amén.